Buenas tardes, señoras y señores. Abrimos una sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia Josep Conrad, marino y escritor, a cargo del académico don José Luis Asúnsolo García, que es correspondiente de nuestra academia en Santander. Sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. El presentador del conferenciante, don Marcelino González Fernández, lo va a introducir inmediatamente y al final le concederá la palabra a don José Luis. Buenas tardes a todos. Señoras y señores, señoras, sí. Bien, buenas tardes y bienvenidos. Pues efectivamente yo voy a presentar a José Luis Asúnsolo, próximo conferenciante, que nos va a hablar del marino y escritor Josep Conrad. José Luis Asúnsolo, además de ser correspondiente de esa academia, es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, con 2 cursos de doctorado. Es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, jubilado, cuerpo en el que hizo muchas cosas. Entre ellas fue profesor en el Centro de Formación y Perfeccionamiento. También fue jefe de seguridad de sus majestades los reyes de Bélgica en sus estancias en España, en sus vacaciones, Balduino y Fabiola, del que tiene muchas anécdotas. Ha sido profesor y coordinador del máster Dirección y Gestión de la Seguridad en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido ponente en 2 congresos internacionales sobre Julio Verne, profesor asociado en la Universidad de Jaca sobre literatura en el siglo XIX. Ha sido guía voluntario en el Museo Naval, jefe del área de cultura de la Real Liga Naval Española. Ha impartido numerosas conferencias sobre temas marítimos en esta misma casa, en la Liga Naval Española, en el Ateneo de Madrid, en el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y en muchos otros sitios. Es autor de numerosos artículos sobre historia naval. Ha publicado recientemente un libro de relatos que se titula La Dama de Suez. Ha navegado en el Juan Sebastián Elcano, invitado por la Armada en esos viajes que se hacen de Marín de regreso a su base a La Carraca, y ha dado la vuelta al mundo por mar en un crucero, no un crucero de estas velas, sino un crucero de esos barcos gordos. O sea que esto de la mar, como ven ustedes, pues la afición la tiene ahí. Como dice la gente joven, la mar parece que le mola. Y ahora nos va a hablar pues, de Josep Conrad, como he dicho antes, con motivo del centenario de la muerte de Josep Conrad. Nos va a hablar de este, que antes que escritor fue marino mercante, de origen polaco, que tras vagar por el mundo, por Francia, terminó en el Reino Unido, que allí fue donde se asentó. Fue marino mercante en principio, como dije, y terminó siendo escritor, curiosamente en lengua inglesa, que no era precisamente su lengua materna, pero todo lo escribió en inglés. Fue autor de obras a caballo entre el siglo XIX y XX, obras de una gran profundidad, a veces con problemas complejos de gente atormentada, de lo que José Luis Asúnsolo nos va a hablar largo y tendido, y ahí verán el por qué él dio esos cursos de literatura de la literatura del siglo XIX. Y pues sin más, pues ya cedo la palabra al conferenciante. Al terminar la conferencia habrá un periodo de coloquio, preguntas y respuestas, así que si alguna cosa no les queda clara, tomen nota mental y luego se lo preguntan, que les dará seguro una cumplida respuesta. Por mi parte, señoras y señores, gracias por la atención prestada. José Luis, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Marcelino y José María por la presentación. Siempre es un poco rimbombante todo esto, ¿eh? Y sobre todo, gracias a todos ustedes por haber venido. Hace calor, todavía estamos ranqueando del mes de agosto y entonces es un mes un poco, sobre todo el mes de septiembre a mitad, pues es un poco complicado, ¿no?, para que las personas puedan venir. Yo con muchísimo gusto voy a hablarles de Josep Conrad, que es uno de mis escritores preferidos, precisamente por su complejidad. Es un personaje increíble, ¿no? Es un personaje
casi voy a hablarlo desde arriba, porque así les veo a todos ustedes mucho mejor. ¿Se me oye? Sí. Y todos los escritores del mar del 19, Melville, Jack London, incluso Rudyard Kipling, aunque no fue escritor del mar, pero hizo sus pinitos con Capitanes Intrépidos, en fin, todos estos tienen algo en común y se leían unos a otros. Incluso podría explicarles que algunos de los cuentos de uno de los autores están inspirados en otros cuentos de autores también del mar, ¿no? Pero yo voy a hablarles de Conrad, de Joseph Conrad. Joseph Conrad es un personaje complejo y atípico. Nació en Polonia, en Berdichev, que está a unos 140 y tantos kilómetros de Kiev, en Rumanía, pero pertenecía a la etnia polaca. Berdichev, donde él nació, tenía una peculiaridad. Es una ciudad donde, entonces sujeta a la soberanía rusa, pues el 80% de la población era judía. Y esto es importante porque con los años, y sobre todo con los años 30, ya ha muerto Conrad, cuando empieza a nacer el nazismo en Alemania, se piensa en quemar sus obras. No, este era judío y entonces, ya saben, aquellas famosas quemas de libros y roturas de comercios y tal, ¿no? Y no era judío. Pertenecía Conrad a una familia de una estirpe muy arraigada, muy polaco. Su padre era Apolo Korzeniowski, era un líder nacionalista que odiaba de una manera furibunda a los rusos. Tengan en cuenta una cosa, la época que estamos hablando, en la que nace Conrad, Polonia, lo que quedaba del Ducado de Varsovia, que sale del Congreso de Viena, pues estaba bajo la soberanía rusa. Cuando nace Conrad, era entonces Alejandro II, el que era el zar de Rusia, ¿no? Entonces había siempre, y en toda su vida, lo mismo cuando vivía en Inglaterra, no puede ver los rusos lo detestan, ¿no? Eso lo heredó de su padre. Su padre, Apolo, pues Rusia tuvo que reprimir, digámoslo así, revueltas polacas, hubo varias, hubo la de 1830, que fue terrible, el ejército polaco se levantó contra los rusos, fueron derrotados, y hubo la de 1863, en la cual participó el padre de Conrad, con lo cual fue detenido, fue llevado a Varsovia, y él recuerda de pequeñito que iba con su madre a verlo a la cárcel. Su padre Apolo estaba consumido, pasaba muchísimas privaciones, y eso marcó profundamente a Conrad de pequeñito, tenía 6 añitos cuando lo fui a ver. Cuando vino la Revolución del 63, lo mandaron a Perm, a una ciudad en Rusia ya, a trabajos forzados, y la familia, su mujer, que se llamaba Eva Bobrowski, también la acompañó con el niño, y fueron unas épocas durísimas. Y esas épocas le marcaron a él profundamente. Y cuando, ya siendo adolescente, después de haber muerto su madre, que murió en 1865, y su padre en el 69, pues dijo a su tutor, que era su tío Tadeusz Bobrowski, quiero ser marino. Pero bueno, ¿cómo vas a ser marino si aquí en Polonia tú no tienes absolutamente ninguna relación con el mar? No, pero bueno, como futuro escritor, y como le pasó a todos los escritores, era un lector furibundo, ¿no? Leía todo, ¿no? Y en aquella época era la época de las exploraciones en África, la época de la pérdida del Erebus y el terror en el Ártico, en fin, la imaginación infantil y la hipersensibilidad que tenía Conrad fue alimentando lo que luego sería el futuro escritor. Quiso ser marino, se opuso a la familia, ser marino, y entonces su abuela tuvo la idea de contratar a un joven que era estudiante de medicina en Cracovia, Adam Pullman, y le dijo, mire, coja al niño, que ya era 16 años, tal, y se lo lleva de paseo por Europa y trate de convencerle de que no se haga marino, porque esto es un disparate. Tenemos cosas, ellos tenían medios de fortuna, tenían granjas, en fin, era una familia de nobleza baja, pero era una familia importante, la familia Bobrowski, como lo fue la Korzeniowski, de su padre. Bueno, Adam Pullman cogió al niño, se lo llevó y vio por primera vez el mar en Venecia, con Adam Pullman. Y Adam Pullman hizo su trabajo poco a poco, era un chico
como digo, estudiante de medicina, y trató de convencerle de que no se hiciera marino. No, mira, todo esto es una vida muy dura, no, yo quiero ser marino y tal. Bueno, después del viaje siguió R, y cuando cumplió los 17 años, pues ya su familia dice, bueno, pues si quieres ser marino, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces en Marsella había una rama de la familia, o de conocidos. Estaba un tal del Stag y un Víctor Chozko, que eran de origen polaco, y lo mandaron allí. Este de Stlag tenía una naviera, tenía unos barcos en la Provenza, en Marsella, que hacían la ruta a la Martinica y al Caribe francés, y también y al Caribe en general. Dijeron, vamos a meterlo en un barco, en uno de nuestros barcos, un 3 mástiles, un velero, que era el Mont Blanc, y que vaya a navegar. Si se marea, pues ya está arreglado el asunto. Lo metieron en el barco, no se mareó, se entusiasmó. Y cuando él escribió alguna de sus notas, pues habla de maravillas de ese colorido del Caribe que describe. Tengo que decirles una cosa, que la verdadera personalidad de Joseph Conrad, la verdadera personalidad, era muy difícil de poder describir por una razón. Él jugó con sus amigos a la ambigüedad. Muchos de sus novelas, como El espejo del mar o Crónica personal, que digamos que son dos temas muy relacionados con la mar, que él ha vivido, pero no lo vive en primera persona o lo vive de una manera ambigua, con lo cual es muy difícil saber si él protagoniza esas historias que cuenta o no lo hace. Era muy celoso de su privacidad. Y entonces hubo una serie de biógrafos. Cuando él muere nace el mito, y el mito pues exagerado. Su mujer Jessie George escribe una biografía que no se ajusta mucho a la realidad, sino sus impresiones como mujer. Hubo otros biógrafos. Jocelyn Baines escribió uno hace poco, una muy buena, pero para mí la mejor biografía, que si a ustedes les interesa la vida de Conrad, sería la de John Stape, Las vidas de Conrad, que se ha publicado hace poco. Y este año ha salido otra, aprovechando el centenario de su muerte, porque él murió en 1924, en Oswald, a 6 kilómetros de Canterbury, en Inglaterra. Pues esta biógrafa, que se llamaba Amaya Jasova, norteamericana, aunque tenga apellido ruso, escribió una biografía que se ha publicado este año, que se llama La guardia del alba, donde relata de una manera biográfica una parte de la vida de Joseph Conrad, pero muy incompleta. Sobre todo la parte de la Martinica y la parte del principio no lo hace bien. Voy a sintetizar lo más posible, para no aburrirles, un poco la vida de Conrad en Marsella. Cuando él llega a Marsella y embarca en el Mont Blanc, hace 2 viajes. Es un hombre, Conrad, muy irascible, muy orgulloso, discute mucho, discute con Del Stag, el naviero, le llama tendero, tal, el otro tiene paciencia con él, ¿no? Y entonces hace otro viaje en el Saint-Antoine, en otro barco, y su tío Tadeo viene a verle a Marsella. Ahí hay una leyenda de que si él se enamoró de una chica, hay un hecho importante histórico que influye en su vida literaria. Cuando él navega en el Mont Blanc, que es en 1874, vuelve de la Martinica en marzo del 75. Y ha pasado una cosa en Marsella muy curiosa que va a influir en su vida literaria. Y es que en enero del 75, un jovencito de 17 años, que viene de la Escuela Militar de Sandhurst, va a ser nuestro Alfonso XII, y con él va a empezar la Restauración. Y es curioso porque el ambiente que se respira en Marsella, estamos en plena Tercera Guerra Carlista, hay un contrabando de armas tremendo, y parte del mito de Conrad es que intervino en ese contrabando de armas, cosa que no es cierta, no tenía edad para ello, pero bueno, alimenta el mito, ¿no? Y así como una cuestión aparte, quiero decirle que es muy curiosa nuestra restauración, porque nuestro primer rey de la restauración, que es Alfonso XII, la primera piso español que pisa es la cubierta de la fragata Navas de Tolosa, que está fondeada en Marsella y con la que va a ir luego a Barcelona. Y nuestra restauración termina cuando el rey Alfonso XIII, su hijo, deja de pisar suelo español, cuando deja el crucero Príncipe Alfonso en Marsella, de manera que nuestra restauración empieza y termina en un barco de la Armada, ¿no? Bueno,
quiero decir que esto es importante para Conrad porque él vive ese ambiente. Viene a verle a su tío y le dice a su tío, mira, si quieres ser marino hay que ser práctico. Deja la marina francesa y coge plaza de aprendiz en un barco inglés y haz tu carrera en Inglaterra, de marino mercante. Le convence a medias, pero mira por dónde viene a Marsella un barco, es el Mavis, un vapor, que va a hacer la travesía del Mediterráneo, va a entrar en el Mar Negro y va a ir a Kerch, en el Mar de Azov. Y entonces pide y solicita entrar como aprendiz. La carrera de marino mercante, entonces, en Inglaterra tenía 3 grados. Segundo oficial de cubierta, era el primer oficial, y después capitán. Es decir, eran los 3 saltos que se debía de dar en la Marina Británica. Y los exámenes se pasaban en la Cámara de Comercio de Londres, en la sección marítima de la Cámara de Comercio, muy cerca de la Torre de Londres. Un viejo edificio, y allí se pasaban los exámenes. Y él tiene la idea de ser marino. Se embarca en el Mavis, navegan, pero pasa una cosa que no tenía previsto. Y es que el chico, en su locura, no arregla sus papeles de mar. No tiene lo que sería la libreta o la cartilla naval, porque para tener los papeles tenía que ir a hablar con el cónsul ruso de Marsella, cosa que le repugnaba terriblemente. Consigue algún certificado, se embarca en el Mavis y van navegando hacia el Mar Negro. ¿Pero qué pasa? Que Rusia está en guerra con el Imperio Turco por los principados danubianos. La guerra acaba en el 78 con el Tratado de San Esteban. Y cuando van navegando, le dice el capitán se llamaba Samuel Piper, le dice al joven, es mejor que te quedes en Constantinopla o en Estambul y te recogemos a la vuelta porque el ejército ruso todavía no se ha desmovilizado y estás en edad militar. Y como te cogen en Kerch, te ponen en uniforme y te vas. Entonces el chico se quedó en Constantinopla. Si vais a Grecia siempre dirán Constantinopla y si vais a Turquía dirán Estambul, pero bueno. Y ahí se quedó 3 semanas hasta que vino el Mavis. Lo recogió el capitán y se fueron a Inglaterra. Y por primera vez vio los acantilados blancos de Kent y no podía ni imaginar que ahí iba a pasar su vida y se iba a convertir en el más inglés de los ingleses, porque toda su obra la va a escribir en inglés, que también tuvo un proceso de aprendizaje que fue también muy, muy interesante. Bueno, llega allí y tiene que embarcar, tiene que hacer horas de navegación. Se queda mal con el capitán del Mavis, que no lo quiere ni ver, no sé qué haría, porque era muy... Y entonces, en un anuncio de un periódico, pues ve que hay una agencia, la Sutherland, que navega en clippers a Australia a buscar la lana y hacen la carrera de la lana. No lo hacían entonces por el canal de Suez, eran veleros, costaba mucho los remolcadores y además la zona del Mar Rojo, mar cartografiada todavía, era muy reticente a la navegación al Mar Rojo, como pasa ahora con los Sutigues y todo eso, ¿no? Bueno, el caso es que navegan hasta el Cabo, a Port Elizabeth, después ya van a Ceilán y van a Australia. Normalmente es a Adelaida o a Sydney, ¿no? Al muelle famoso muelle circular de Sydney. Y hace este primer viaje. Él le llama muchísimo la atención el distanciamiento de la oficialidad inglesa mercante con la marinería. Los oficiales normalmente mercantes eran de la Reserva Naval y el tema de clase estaba muy, muy, muy afincado en las dotaciones de los barcos, ¿no? Y ve el contraste enorme que había con las tripulaciones de los barcos de la Provenza francesa, ¿no? Los barcos que había estado antes. Bueno, está un mes en Sydney, tiene ahí una serie de pequeños percances, pero él va acumulando en su imaginación todos los diversos tipos que va conociendo, los ambientes, aunque todavía no ha navegado mucho. A la vuelta con el Sutherland embarca en un vaporcito que hace la ruta del Mediterráneo en Europa y va acumulando sus horas de navegación. Cuando termina en el Europa, pues se presenta al examen de segundo oficial de cubierta. Tengo que decirles que los barcos en los que navegó Conrad, porque Conrad está en la época de transición del vapor a la vela, y los barcos que navegó eran casi todo clippers, 3 mástiles, unas arboladuras tremendas, y además esos barcos habían conseguido casi la perfección. La relación entre sus líneas de agua,
su arboladura y una estiba especial que tenían los veleros. Porque, como decía Conrad, a un velero se le carga, a un vapor se le llena. Había su ciencia en la estiba del velero. Y estos barcos bien estivados y bien pilotados se convertían en flechas del mar, ¿eh? Llegaban a dar hasta 14 nudos a plena carga. Y entonces los capitanes de los clippers, que hacían todas esas travesías, tenían no solamente para quedar bien con la compañía, de hacer los viajes más cortos, con menos duración posible, 2 meses, por ejemplo, si la situación era buena, de Inglaterra a Australia, pero a veces tardaban 3. Entonces, los capitanes tenían sus notas de los vientos que cogían, las corrientes, aparte que era todo muy conocido, pero había peculiaridades que todavía no estaban muy registradas, ¿no? Entonces, él se presenta a segundo oficial de cubierta y sí tenemos impresiones de este examen porque escribió un libro empujado por sus amigos que se llamaba Crónica Personal, donde habla de cosas, pero de una manera muy mezclada. No se puede seguir, no se puede hilvanar un relato seguido. Y entonces llega a examinarse, deja su sombrero y su gabán y en la puerta cristalada, lo describe muy bien, donde está el guardián de la Cámara de Comercio, y entra a examinarse. Y ahí encuentra un tribunal de capitanes mercantes muy, muy mayores y muy reticentes, porque vino un polaco a ser segundo oficial de cubierta. Muy bien, pues vamos a ver, no estaban nacionalizados en inglés en esa época. Y entonces empiezan a hacerle preguntas. Y preguntas, y preguntas, y preguntas, y están 3 horas que fueron para Conrad un infierno, porque le preguntaron de maniobra y de tal. Conrad, cuando embarca en el primer barco, que fue un barco en una goleta carbonera que iba de Cardiff y hacía la ruta por la costa, se familiarizó con el léxico de la jarcia y el léxico marino inglés, él conocía el francés, y no lo dominaba muy bien, así que tuvo alguna dificultad, sobre todo sobre el término de la terminología inglesa, ¿no? Le hicieron preguntas de maniobra, 3 horas de examen para él solo, y cuando salió de allí salió agotado, y le decía el guardián del edificio, nunca he visto un examen tan largo, y esto lo recoge porque le marcó un poco. Bueno, él necesitaba seguir haciendo días de navegación, y entonces le faltaban días y mandó un telegrama a Del Stac, en Francia, que por favor le falsificase un certificado, que en vez de el año que estuvo navegando, que estaba certificado, le mandase un papel que dijera que estuvo 3. Y Del Stac, muy caballero, le mandó el certificado, a pesar de que había quedado mal con él, ¿no? Entonces, se navega en 3 barcos como segundo oficial. Hay una cosa que no refleja y que a mí me hubiera gustado, que es la primera impresión de pisar la cubierta y hacer una primera guardia de oficial en uno de los barcos. ¿Qué es lo que siente? Claro, la guardia, un buque de vela, un buque además con esos 3 mástiles con unas alturas tremendas, pues el piloto, el que estaba a cargo de la guardia, no podía desaprovechar, no podía permitir que ninguna vela se quedara en facha, tenía que aprovechar el viento al máximo. Y cuenta alguna anécdota, como ejemplo de algún capitán que sube a cubierta y aquello cruje porque tiene las velas mayores, las gavias, jonetes y sobrejonetes, tiene todo el velamen a pleno rendimiento, pero aquello cruje de una manera terrible. Era muy frecuente la rotura de un mastelero, era frecuentísima, ¿eh? Y entonces le dice el capitán, ¿qué hace usted con mi barco? Y el otro se queda así, dice, bueno, no aliviez lona, pero no me rompa un palo. Y se va tan tranquilo a su camarote. Entonces, es una orden. Bueno, son impresiones de él que nos van dando las pinceladas de lo que era la vida de un marino de aquella época. Navega 3 barcos como oficial, el Onstyle, el Palestina, que le va a servir para base para una novela, la novela Juventud. Ese barco era un barco muy deteriorado, hacía agua, llevaba carbón para Australia, hizo agua y entonces estuvo en Falmouth Dique 2 o 3 meses y después, cuando estaba navegando cerca de Java, hubo un incendio espontáneo en el cargamento de carbón. Era frecuente, ¿eh? Este carbón, que además era Cardiff, era de Gales, de mucha caloría, pero tenía este problema. Empezó a arder
entonces taparon las cubiertas, o pusieron, no podían andar por la cubierta, de caliente que estaba en la jarcia, el bucle se acaba hundiendo, y esto le sirve para una novela que es la novela Juventud. En aquella época habían pasado dos cosas que también influyeron en su obra. Una es la historia vergonzosa del Jeddah, que era un barco que llevaba unos refugiados, árabes a la Meca, y que por miedo de la tripulación en un temporal tremendo deja abandonado el barco y a todos los peregrinos y se van en un bote. Y ese barco luego lo rescata un barco de guerra francés y se lo lleva a puerto. Y claro, hay un juicio tal y les quita a los oficiales sus certificados y tal. Y eso le va a valer para base de la novela Lord Jim, que habrán visto en alguna película. Otro hecho también muy pintoresco fue el suicidio del capitán del Cathy Sar. Cathy Sar era uno de los clippers más veloces, junto con el Thermófile, que se tira por la borda, se le dio un ataque de locura y se tira por la borda. Bueno, cuando acaba el último barco como oficial, que es el Riverdale, su capitán, que era un escocés de muy mal genio, también se enfada con él, y estando en Madrás, en la costa oriental india, lo despide del barco. Y además lo despide porque le acusa de haberse emborrachado. Conrad no bebía, Es decir, hay una cosa que no quedó muy aclarada. Afortunadamente no se registró como negativo en su historial, pero lo deja en Madrás. Y en Madrás, pues afortunadamente, hacía poco tiempo que se había construido la línea de ferrocarril a Bombay, a la puerta de la India, que es la parte occidental, coge el tren y se va a Bombay. Y en Bombay busca trabajo. Y hay un barco, también un barcarrón que está en dique, que se llama el Narcissus. Embarca en él como oficial y va a Inglaterra. Y el Narcissus le va a servir de base para escribir una de sus más famosas novelas, que es El negro del Narcissus, de la que hablaré después. No voy a extender demasiado en la obra, pero hay cosas que para mí son muy significativas. Le marca ese viaje, llega con el Narcissus y ahí se presenta a primer oficial. Es un examen más fácil, él domina ya todo el tema de maniobra, domina el tema de navegación. Había una costumbre entonces de algunos capitanes que cuando salía la guardia de las 12 y entraba la otra guardia y había buen tiempo, iban todos a tomar la meridiana con sus estantes, iban a la toldilla, y tengo una foto que se ve a todos de ese tema, y también los primeros oficiales hacían de profesores de los alumnos, que entonces en mi época eran los agregados, el que iba, pero allí se llamaban aprendices, ¿no? Y era el que les daba un poco de clases de navegación y tal para el examen. Bueno, él cuando hace su navegación, él se presenta primer oficial, pasa el examen, embarca como primer oficial en el Tildors, hace 3 viajes y después se presenta capitán. 1888 consigue el título de capitán, que además lo describe de una manera, iba ya atemorizado, porque sabían lo implacables que eran los profesores que examinaban, y se encuentra con un viejecito afable que lo que le pregunta, habló más el viejecito que él, le contaba sus anécdotas de sus viajes de capitán y no sé qué, y todo el examen era sobre cuestión de papeleo. La famosa ley de George Amberes de la avería gruesa saldría 3 años más tarde, pero ya había un embrión de derecho marítimo internacional con el que le hizo casi todas las preguntas, sobre todo fletes, seguros. El Lloyd's llevaba muchos años funcionando ya. En fin, todo lo que un capitán mercante, que entonces, más que ahora, estaba muy aislado en cuanto a la gestión, tanto económica como de contratar, de pagar, en fin, tenía unos fondos siempre a bordo, aunque tenía el auxilio de los consulados respectivos en los puertos que llegaba, pero casi todo el examen fue sobre eso. Bien, consigue el título de primer oficial y tiene que buscar un empleo. Y en ese empleo va a un barco que se llama el England of Forest, que está en Ámsterdam, y cuando llega a Ámsterdam a tomar el barco se encuentra que es pleno invierno, y los muelles de Ámsterdam están quietos, no hay nadie, todos los barcos amarrados, ahí describe muy bien, porque eso lo describe en Crónica Personal. Y entonces entra en el barco, que no hay nadie más que un vigilante, que le enciende una estufa, pasa un frío terrible,
se va a Ámsterdam andando para desayunar y tal, y está esperando que llegue carga y que llegue tripulación. Y por fin llega la carga, pero no la tripulación. Y los estibadores cargan el barco según las indicaciones de él. Bueno, el buque ya queda cargado y en este momento empieza a llegar tripulantes y sobre todo él ve a un señor con su sombrero y su gabán que va a la roda y luego al codaste a medir las marcaciones de los pies. Dice, este es el capitán. Y efectivamente, subió a bordo, se presentó como el capitán y lo primero que le preguntó, ¿cómo ha estibado usted el barco? Y le dice, ¿cómo lo ha estibado? Dice, vamos a bailar en este viaje. Porque yo estaba muy contento con la estiba. En fin, eso es una de las cosas. Hace el viaje, tiene un problema en Singapur, con un bichero, tiene que hospitalizarle y deja el viaje. Y entonces, cuando se recupera, va de primer oficial en un vapor que recorre todo lo que es la Indonesia actual, es decir, Borneo, Tidore, Celebes, Bali, todas las islas, que le va a servir para hacer sus primeras novelas, que son La locura de Almayer, El fugitivo de las islas y Salvamento. Porque el paisaje que él ve en ese barco, ver esos kilómetros que un río navegable se mete en la selva, ver los personajes, estamos hablando de una época donde la Indonesia está dominada por los holandeses, ver tipos desarraigados, borrachos, ambiciosos, y va perfilando una serie de personajes con los que va luego a describir en las primeras novelas que va a escribir, y seguirá con ello, ¿no? Es decir, su estancia en el Vidar es extraordinaria. Cuando termina el Vidar, tiene el primer mando, un barco de vela que se llama el Otago, que es australiano, pero está en Bangkok, y tiene que ir a buscarlo a Bangkok. Bangkok, el río es Chao Phraya, que se llama así, hace una serie de eses tremenda en la ciudad. Hoy día es un cacao, el puerto de Bangkok en Tailandia. Y tiene incluso dificultad para encontrar el barco, lo encuentra, tiene la dotación enferma, la tripulación enferma, el capitán ha muerto, en fin, se hace cargo del barco y le va a servir para otra novela que se llama La línea de la sombra. Porque cuando saca el barco de Bangkok, no tiene práctico, tiene que fiarse de un remolcador que está al mando de un danés con el que se lleva muy mal, porque él es muy consciente de su responsabilidad, de su primer mando. Y, bueno, todo eso, la figura del holandés la saca en una novela que se llama Falk, y La línea de la sombra es esa famosa travesía. Bueno, cuando está con el Otago en Australia, hace un viaje por el estrecho de Torres, que es peligrosísimo, y, bueno, llega un momento que tiene una depresión tremenda. Y ahí empieza ya a nacer el escritor. ¿Por qué? Porque la compañía lo manda a la punta de York, si ven el mapa de Australia, solo cerca del mar de Arafura y toda esa zona, y tiene una soledad intelectual tremenda. No tiene con quién hablar. Él se da cuenta que necesita hablar con las personas, tener gente de su nivel intelectual, intercambiar ideas, y aquella gente de los tripulantes es muy ruda y tal. Entonces le da la vena, se despide del Otago y se va a Inglaterra. Y en Inglaterra cree que va a encontrar trabajo y no lo encuentra. Y tiene una tía suya que se llama Marguerite Lawrence Podreuska, era belga, había casada con un primo suyo, que es una mujer muy influyente, es escritora, y le procura un empleo en el Congo. Habla con el que llevaba todo el tema comercial, que es un coronel, Albertis, lo admiten y se va a trabajar al Congo para ser el capitán de un vapor fluvial que va a subir por el río Congo, desde Bomba a Matadi hasta arriba. Bueno, embarca en el Vía de Maceo en Burdeos, y se va allí. Y es una experiencia horrorosa para él, horrorosa. Remontan el río Congo, se da cuenta de que hay algo maligno en el río, hay como una neblina, hay como un peligro latente en las orillas, se da cuenta de las barbaridades que esos colonos belgas están haciendo a los negros. El rey Leopoldo II de Bélgica era el que llevaba todo ese negocio, además se corona como rey del Congo, y está asociado con Stanley, el famoso explorador también.
y él se da cuenta de que aquello es horroroso. Entonces, según va remontando el río, tiene la impresión de que va entrando en una especie de infierno, el corazón de las tinieblas, porque describe al río Congo de una manera muy gráfica. Dice, es una hermosa serpiente, con la cabeza en el mar y el cuerpo desenrollándose a lo largo en la profundidad del país, ¿no? Pero el país es selva, son márgenes hostiles a lo largo de kilómetros y kilómetros, remontando el río Congo, y la vuelta no está ese vapor disponible, entonces le encargan de que se encargue de meterse en el campo para el marfil y tal. Se pone enfermo, rescinde el contrato y viene otra vez a... Pero ya está escribiendo su primera novela, que es La locura de Almayer. Y la está escribiendo y guarda los papeles y tiene esa falta de confianza en sí mismo, todo escritor que empieza, y a ver cómo me va a recibir un editor, y a ver qué va a pasar cuando me lea, y tal, y sigue escribiendo. Cuando llega a Inglaterra pasa tres viajes en el Torrens como el primer oficial. Hay un capitán que es William Cope, que es amigo suyo, lo mete como primer oficial, pero tiene un percance con él. Y es que estando cerca en la India, fondeados en un puerto, saca la cadena de la caja de cadenas de una de las bandas para limpiar eslabones, contretes y tal, y uno de los marineros saca un grillete, quita un grillete, deja la cadena suelta, el ancla está trincada en el escobén, pero no el resto de la cadena, y cuando fondea se va el ancla y se va un trozo de cadena tremendo, y entonces hay que contratar un buzo para que busque la cadena, largar cadena del barco, engrilletarla, en fin, tiene que pagarlo de su bolsillo. Es una de las cuestiones, ¿no? Bueno, el caso es que ya va con la novela y en el Torrens cambia su vida. Y nace de verdad el escritor. Tiene un pasajero con el que hace mucha amistad, que es John Galsworthy. John Galsworthy es un educado en Oxford, estudió Derecho, es escritor también de afición, y le da a leer sus primeros capítulos. Entonces se queda leyendo, tal. ¿Usted cree que esto le interesará a la gente? Pues yo creo que sí. ¿Y cree que habrá algún editor que me lo...? Pues yo creo que sí. Y tal, ¿eh? Lo que no sospecha ninguno de los dos, ni Galsworthy ni él, es que Galsworthy va a ser premio Nobel de Literatura. Y el primer contacto que tiene con una persona que le critica, aunque sea así su obra, o se la ve, va a ser premio Nobel. Bueno, llegan a Inglaterra y va a ver a su primer editor, Unwin. Es un tipo hosco, desagradable, además con la superioridad del editor que ve un escritor novel que se acerca y, bueno, le hace un contrato leonino, bueno, lo voy a publicar y tal. Pero esto tiene incorrecciones, ¿eh? Y entonces le pone en contacto con un lector especialista, que es otra gran suerte que tiene Conrad, que es William Gardner. William Gardner le corrige. Él tiene un estilo, como es autodidacta en el tema de la escritura inglesa, y lo describe muy bien Javier Marías en un prólogo que hizo de una de sus novelas, el escritor de El espejo del mar. Dice, tenía una sintaxis sinuosa, rescataba unos arcaísmos ingleses y hacía una mezcla de una prosa densa que era difícil de entender. Y bueno, eso lo va corrigiendo Gardner y va depurando su estilo, ¿no? Se niega a escribir en polaco. Hay un presidente de la Asociación Polaca de Londres que le dice, bueno, ¿por qué no escribe en polaco? Ah, pues no quiero escribir en polaco ni nada de tal. Bueno, empieza su vida como escritor. Le publican las novelas, deja los barcos y conoce a la que va a ser su mujer, Jessie George. Es una chica de clase media-baja, tiene 17 años menos que él tiene 38. Se casan y es muy curiosa la vida de Conrad porque él se sintió desde su infancia completamente desamparado en lo afectivo. Y esta chica, que era mucho más joven, es muy maternal y quizá eso fue lo que le sedujo a él de buscar cierto amparo en ese aspecto femenino de una persona que le ampare y le tenga afecto. Hacen un viaje de novios, van a Bretaña, a la Ile de Grand, y ahí están... Y escribe una novela horrorosa, que se llama Los herederos, porque tiene una faceta el carácter de Conrad. Es muy depresivo.
y luego ya tiene mala salud, tiene ataques de gota, aunque sea relativamente joven, y sobre todo tiene grandes depresiones. Llega un momento en que no cree en sí mismo y además al estar casado y al tener ya una responsabilidad de tener a su mujer y tal, todavía acentúa más esa depresión y escribe en plena depresión una novela que se llama Los idiotas, que es una familia de Bretaña donde todos los niños son subnormales porque el padre es un alcohólico y entonces tiene hijos subnormales por el alcoholismo y entonces ella acaba matando al marido, ¿no? Es una novela, es un folletín tremendo que no tiene mucha aceptación, dicho sea de paso, ¿no? Apenas lo publican, pero apenas tiene aceptación. Bueno, el caso es que llegando a Inglaterra necesita dinero, necesita escribir. Y va a la primera casa que tiene, que es Stratford Oak, que está en la margen izquierda del Támesis, a unos 40 kilómetros de Londres, en las marismas de Kent, porque le gusta estar, no quiere ciudades, pero la casa es mala y tal. Y ahí escribe 2 novelas, que es la novela de Juventud y El negro del Narcissus, que es un poco esotérica. Luego pasan a otra casa, que es la casa de Pen, porque conoce a varios amigos escritores. Conoce a Stephen Crane, que es un personaje increíble, un poco hippie, es norteamericano. Ha escrito una novela que ha tenido un gran éxito, La roja insignia del valor, y es un hombre que es corresponsal de guerra y es enviado a Turquía y después, en el año 97, a Cuba. Estamos en plena guerra con los cubanos. En el 97 coge el dengue, pero es de mala salud y se muere. Y coge una depresión por la muerte de su amigo tremenda. Y es ahí cuando empieza a escribir Lord Jim y en honor a su amigo se pasa 24 horas sin parar escribiendo, bla, bla, porque se acuerda de su amigo muerto, ¿no? Otro escritor también, amigo suyo, Formadox, que también fue editor, con el que va a escribir 2 obras en conjunto, Los herederos y Romance, que además es muy amigo suyo. Y entonces dice, mira, quiero dejar esta casa porque es insalubre, aquí no puedo estar. Dice, pues yo tengo una casa muy buena, alquilada, se llama Tepen, una antigua granja reformada, y va allí, y entonces allí en Tepen pues va a escribir varias novelas. Ahí va a escribir Los Jim, ahí va a escribir Falk, ahí va a escribir Tifón, que es una novela que le fuerzan un poco a escribir, la historia de un barco en medio de un tifón que lleva inmigrantes chinos. Ahí va, en fin, hay una serie de novelas tremendas. Y en 1905 le dice a su editor nuevo, que se llama Pinker, ha dejado a Ubin, dice, mire, si usted me paga, porque él vivía a costa de adelantos, si usted me paga unos adelantos y me voy a pasar unas vacaciones en Capri con mi mujer, y yo le prometo que voy a escribir allí. Total, que va a Capri, está ahí 4 años en Capri y no escribe nada. Se paga la gran vida. Capri, no sé si la conocen, en la parte de abajo es Capri, y luego tiene Ana Capri. Hay una montaña que es Saint-Michel, donde Axel Munthe, el famoso escritor, escribió la historia de Saint-Michel, que no llega a coincidir con Conrad, pero vivía en esa época. Capri es un nido de homosexuales ricos. Ahí fue un gran escándalo con Fritz Krupp, que se tuvo que suicidar. En fin, es un ambiente un poco extraño, el ambiente de Capri, ¿no? A los 4 meses de estar en Capri vuelve con la familia. Pinker le dice, ¿qué ha escrito? Pues no había escrito nada. Fíjese que en 1905 es la primera revolución rusa, con efectos de la derrota de Tsushima con Togo, del almirante Rozhesvensky en Tsushima, y la famosa odisea del Potemkin en el Mar Negro. Y es una época candente, donde se puede escribir, no escribe absolutamente nada. Bueno, pero para el mayor Henry era un gran fumador y muy despistado, pues quema la casa. Y quema la casa de Tempen y tiene que pagar la deuda a Formadox, que además se la paga a lo largo de los años, y va a otra casa, que es Capel House. Y en esa etapa, que es de 1910 a 1919, pues escribe una serie de novelas, como es Victoria, que tiene un éxito editorial extraordinario, Azar también, escribe también el Salvamento, es otra de las novelas, está iniciando otra que es Pirata, ya está en la cresta de la ola, ya tiene dinero, ya está en Capel House. Pero claro, ¿qué sucede? Que en 1912 se hunde el Titanic,
le piden un informe como escritor, qué piensa de ese naufragio, él es muy tajante, dice que los barcos no tienen que ser tan grandes, que son poco maniobreros, que si el barco hubiera sido más pequeño, el oficial de guardia hubiera podido con una maniobra evitar el iceberg y no rascar toda la banda de estribor, que fue lo que causó el hundimiento del barco, y escribe eso. Bueno, pues se lo aceptan, ¿no? Pero en 1914 dice, voy a ver la tumba de mi padre en Cracovia y voy a llevar a mi hijo Boris, que había nacido en 1906, me lo voy a llevar a Cracovia. Cuando desembarcan, van a Viena y de Viena pasan a Polonia, de repente ven que los horarios de trenes están descabalados. No vienen, los trenes que pasan llenos de tropas. Acaba de estallar la Primera Guerra Mundial. Y los coge allí. Y tienen que refugiarse en un balneario que se llama Zakopane, que está en el monte Stratra, en el norte de Polonia, y para volver es una odisea. Casi lo detienen y tal, porque en plena guerra, ¿no? Su hijo Boris ha estudiado en una institución que tenía la Armada Británica, en un barco escuela, que era un barco no con disciplina militar estricta, pero dirigida por oficiales de la Armada y profesores, el Worcester, que era un antiguo navío que estaba puesto. Luego le paso las imágenes, porque prefiero hablarlo y luego lo vemos, ¿no? Entonces, cuando estalla la guerra, este chico ha conseguido buenas notas en matemáticas y lo hacen subteniente de los ingenieros reales y lo mandan a la guerra. Allí tiene un percance, vuelve con fatiga de guerra y tal. Y bueno, pasa la guerra y estrena estas obras que les digo y le va muy bien, ¿no? Voy a pasar ahora esta es ya de mayor, él murió a los 73 años. Esta es la ciudad de Berdychov, este es su padre, Apolo Korzeniowski, un poco bohemio, era un hombre que no decía a su cuñado, no tenga los pies en el suelo, siempre está su mujer, su madre, Eva Bobrowski, esta era de joven, esta es la Marsella de la época. Y luego aquí estamos en la época de transición entre el vapor. El Mavis, el vapor que él embarca, es parecido a este, ¿no? Es la época. Pero él lo va a navegar. Esto es el Duque of Sutherland, que está entrando en Australia, y aquí está en el famoso muelle circular de Sydney, que es una de las ciudades más bonitas que he tenido la suerte de conocer, ¿no? La vida a bordo es una vida muy dura, porque entonces no se utilizaba arnés para trepar por los flechastes y meterse por las vergas. Se iba a pie desnudo sobre los marchapiés para el tema del velamen, ¿eh? En fin, hay fotografías de la época, de la dureza de la vida. Hay una rotura de un mastelero, naufragios de la época. Y aquí lo que les decía de tomar la meridiana, la costumbre de tomarla cuando muchas veces no se podía tomar y no se podía calcular por las estrellas, era importantísimo ir siempre con lecturas de corredera para hacer navegación por estima. Y esa era una de las funciones principales que tenía también el oficial de guardia. Este es el Narcissus, que le va a servir para la novela. Esto es en Singapur. Esto es cuando él está de primer oficial en el Inland Forest con sus alumnos. Este es el Torrens. Este es Garsborty, su amigo. Y esta es la aventura del Congo, Boma, el río Congo, como esos vapores, el ambiente que él decía del corazón de las tinieblas. Este es Roger Casamin. Es un personaje muy curioso. Roger Casamin era caballero del Imperio Británico, había sido cónsul, y este hombre es un activista por los derechos humanos. Lo conoce cuando lee la novela El corazón de las tinieblas, viene a verle a su casa y quiere que se afilie a una asociación. No quiere para nada Conrad meterse en ese jaleo, pero este hombre es irlandés y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, pues va con el ejército republicano irlandés contra Inglaterra y lo detienen en una playa con un billete de tranvía de la ciudad de Kiel, donde estaba la base de submarinos alemana. Lo condenan a muerte y lo ahorcan. Y cuando lo van a ahorcar, antes de que lo ahorcaran, viene a verle a Conan Doyle, el famoso de Sherlock Holmes, viene a ver a su casa
porque es de una asociación de escritores que están haciendo firmas para salvar a Roger Casament. Y él se siente muy inglés y no quiere firmar. Churchill, que en aquel momento ha dejado de ser primer lord del almirantazgo y tiene un ministerio, es implacable y fuerza para que lo ahorquen, y lo ahorcaron. Estas son escenas de la... Y esto ya cuando es escritor, su mujer, Jessie Norman, esta es en su casa de Stratford, este es Garner, su corrector, este es Stephen Crane, este es Pinker, este es Wells, famoso, no sé si han leído novelas de él, La máquina del tiempo y la guerra de los mundos. Este es Bernard Russell, que era amigo de Conrad, también lo fue Bernard Shaw, y además se da la casa, y con esto voy a terminar, se da la circunstancia de que estuvo rodeado de premios Nobel. André Gide fue su corresponsal en Francia y se encargó de traducir las obras en Francia. Pero a los 3 meses se entera Conrad que la que está traduciendo las obras es una señora, se llama Madeleine Mauss, y se pone furiosísimo. Yo no quiero que una mujer traduzca mis obras. Y la pobre señora que llevaba trabajando 3 meses, pues se queda sin nada, ¿no? Y, bueno, pues tanto Bertrand Russell como Bernard Shaw, como Gide, como Kipling, que también escribe y tienen relación, todos son premios Nobel. Menos él, que no lo consiguió, ¿no? Esta es una de sus novelas, esta es la famosa novela de los Jim, y esto es Capri, la mansión de Oswald, la última que tuvo, con el Titanic, el barco escuela donde estuvo su hijo Boris, y luego hay una etapa que en la guerra él no tiene edad militar, pero el almirantazgo le pide que se embarque en algunos barcos de guerra para hacer alguna crónica. Se embarca en un dragaminas en el Canal de la Mancha y luego pasa a un barco trampa. Saben que los barcos trampas, los submarinos de la época, para ahorrar torpedos subían a superficie y el barco mercante lo hundían al cañón o mandaban una dotación para poner un explosivo dentro. Y estos barcos trampa tenían cañones ocultos y sorprendían a su vez al submarino. Y él pasa en este barco una temporada, aquí se ve alguna de esas fotos, y luego se va a Estados Unidos, ya en los últimos años. En 1923 va a ver a su editor americano, que se llama Doubleday, y va a verlo a Estados Unidos, y va en un vapor que se llama el Tuscania de la Cunard, que es gigantesco. Y ahí no pone pega ninguna, ¿eh? No se acuerda de su informe del Titanic, ¿no? Va tan tranquilo, y ahí se le ve con el capitán, pues con un sextante y tal, porque disfrutó muchísimo del viaje. Va con Richard Curley, y aquí se ve, bueno, la muerte de él, que murió en 1924, murió además de una manera rápida, de un ataque al corazón. Era un hombre que tenía ya bastantes dolencias. Su hijo, John, que fue el segundo, le dedicó esta lápida. Y bueno, para terminar, decir que Conrad fue, aunque a él no le gustaba que lo dijeran, uno de los grandes escritores del mar y que tuvo muchísimo éxito en Inglaterra precisamente por eso. Depuró su estilo, se convirtió en uno de los clásicos. Ahora van a cualquier librería de aquí de Madrid o de donde sea y encontrarán obras de Conrad. Y Conrad contribuyó, no siendo inglés, contribuyó, pues, ¿qué digo yo?, al prestigio de la literatura inglesa de su tiempo. Cuando murió, el sepelio pasó por Canterbury para ser enterrado en la iglesia, porque él dejó de ser practicante católico, pero sus hijos quisieron que se enterrara así, y lo llevaron allí, y Canterbury tenía muchísimas banderas y tal, pero porque era el año del cricket, que es uno de los deportes nacionales de Inglaterra, pero en cierto modo, indirectamente, pues casi fue un homenaje, porque el sepelio pasó por debajo de esas banderas. Bueno, pues nada más, ya, si tienen preguntas que hacer, pues nos hemos dejado.